No hace un tiempo que estoy escuchando eso en todas mis clases. Ya sé, vos, ya sé que mis clases están siendo grabadas, no te preocupes. Ya asumí que tengo que dar mi consentimiento, que todo lo que yo hable, todo lo que yo me grabe, se va a escuchar. No te preocupes. Muy bien. La clase de hoy, como les decía, vamos a ver la materia de meiosis, que es continuación y va muy ligado a lo que vimos la clase anterior de mitosis, ¿de acuerdo? Que es la manera en la cual se reproducen las células. Pero esta meiosis no es para cualquier tipo de célula, es para un tipo especial que permite la reproducción de los seres vivos. Estas células se les llama gametos, ¿de acuerdo? Y en el caso de nosotros, los seres humanos, los gametos que nosotros tenemos son los ovocitos y los espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que partir repasando un poco de qué se trataba esta estructura que permitía la condensación del material genético, que son los cromosomas. Bien, entonces, en un cromosoma tenemos condensado el material genético de un ser vivo y cada ser vivo puede generar diferentes tipos de cromosomas, ¿bien? Y puede generar una cierta cantidad de pares dependiendo de la cantidad de material genético que tengan, ¿bien? No indica complejidad, hay seres vivos que tienen una mayor cantidad de material genético que los seres humanos y, bajo nuestra lupa, nuestra perspectiva, por supuesto, no los consideramos más complejos que nosotros, pero podría decirse que es relativo, ¿bien? Puede que los tomates sean inteligentes y nosotros aún no lo sepamos. En nuestro caso, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares a los cuales nosotros llamamos somáticos, por no estar ligados a la sexualidad, y el par 23, que sí lo está. Y dependiendo del tipo de cromosoma que posea, puede definir ciertas características sexuales, tanto primarias como secundarias. Como ya les había adelantado la clase pasada, en el caso del sexo biológico masculino, nos encontramos con un cromosoma X y otro Y. El cromosoma Y se caracteriza por tener los brazos, entre comillas, largos, unificados. Entonces, cuando uno estudia ese cariotipo, ¿cierto? El cariotipo humano es la foto que uno le puede sacar a los cromosomas. Bien, eso es un estudio que se hace en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos el cariograma, que es el dibujo, ¿cierto? La foto del cariotipo, que son los cromosomas que presenta el individuo. Y en el caso del sexo biológico femenino, ¿cierto? Nos encontramos con dos cromosomas iguales, dos cromosomas X, X, X. Bien, dependiendo de ciertas mutaciones que nosotros vamos a ir viendo más adelante, mutaciones cromosómicas, podríamos encontrarnos con otros tipos de configuración en este par, así como en otros pares. Pero ya les estaré contando de ello. Lo que nos trae el día de hoy mayormente es la materia de meiosis. Bien, entonces, necesitamos saber qué es la meiosis y cuál es su importancia a nivel biológico, ¿cierto? Entonces, se diferencia de la mitosis con que desarrolla un proceso que duplica las etapas de la mitosis, ¿cierto? Teníamos en la mitosis profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? El promeante que yo les contaba. Bueno, en la meiosis esto se repite por dos, porque en el proceso que necesitamos para formar nuestros gametos, cada gameto primigenio, el espermatogonio por un lado y la ovogonia por el otro, termina generando cuatro gametos distintos. Y en el caso del espermatogonio, los cuatro gametos que surgen a partir de ese primero son funcionales, y en el caso del ovogonio, solo uno de los ovocitos termina pudiendo ser fertilizado. Los demás terminan generando cuerpo lúteo, si no me equivoco. Pero no pueden ser fertilizados. Solo uno termina bajando por las trompas de falopio hacia el endometrio, esperando el encuentro con el espermatozoide. Bien, entonces, y la otra clave de la meiosis es que en lugar de la mitosis, que genera dos células diploides, en el caso de la meiosis, como genera cuatro células, con el mismo material genético que se generó al principio, no puede generar células con dos pares de cromosomas, ¿cierto? Como yo les estaba mostrando, dos pares de cada cromosoma, de cada uno de los 23 cromosomas que tenemos los seres humanos. Entonces,
termina dejándonos con un cromosoma de cada par. Y a esa configuración le llamamos haploide. O sea, que una célula haploide, en lugar de tener 46 cromosomas, como todas las demás células, ¿cierto? 2 de cada par. En este caso nos encontramos con un cromosoma de cada par. Y a eso le llamamos haploide, la mitad de material genético. Es eso lo que también permite que cuando se une un espermatozoide a un ovocito termina generando una célula diploide, ¿cierto? Que luego al desarrollarse genera un cigoto, después un embrión y después un feto. ¿Ya? Termina generando una nueva vida. En fin, teniendo esto en cuenta, podemos hablar ya de las etapas de esta meiosis. Y como les venía adelantando, la meiosis se puede interpretar como dos mitosis seguidas. ¿Bien? Tiene primero, por supuesto, su interfase, en la cual tenemos la G1, donde se duplica todo lo que no es ADN, con sus G0, que son puntos de control, y también se utilizan para diferenciar cada célula, o sea, va a haber un punto de control que a una célula muscular le va a detectar que necesita generar muchas mitocondrias, y va a la célula y genera el doble de mitocondrias para que las células hijas tengan suficientes mitocondrias para hacer el trabajo que hace una célula muscular, por ejemplo. Luego de la G1, ¿cierto? Nos encontrábamos con la S, que duplicaba el material genético. Después de la S nos encontrábamos con la G2, que se encarga de producir todas las proteínas que necesita este proceso para ocurrir. En el caso de la mitosis, genera las proteínas necesarias para que los centriolos construyan los usos mitóticos que tiran de los cromosomas y permiten la partición del material genético para cada célula hija que se va a formar. ¿Bien? Entonces, en el caso de la meiosis, tenemos una sola gran interfase que duplica el material genético y que genera suficiente material para las 4 células que se van a formar. Bien, no vamos a tener una interfase entre una meiosis y otra, eso es muy importante. Vamos a tener una meiosis 1, en la cual ocurre profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? Luego, una intercinesis, donde la célula madre se parte, genera 2 células hijas, y estas células hijas, en cada una de ellas se genera nuevamente el proceso de meiosis, profase, metafase, anafase, telofase, como les venía diciendo, sin una interfase anterior, para posteriormente volver a realizar una cinesis, una división, y quedarnos con las 4 células hijas que estábamos buscando. Aquí ya les había adelantado esto, G1 aumenta de tamaño la célula, genera todo lo necesario, G0 los puntos de control que nos permiten la diferenciación celular, y en caso de que la célula esté impedida de realizar la conclusión de su meiosis, por ejemplo, en ese momento, como puede ser el resto de ovocitos que está esperando en los ovarios, a la espera de poder terminar su desarrollo, esos están en G0, ¿ok? No se están desarrollando, están como dormidos. Y están en ese punto de control a la espera de ser el elegido de ese ciclo para completar su desarrollo, ¿de acuerdo? En S se duplica el material genético y en G2 se sintetizan las proteínas para la meiosis. ¿Bien? Entonces, luego de esta interfase, que es básicamente lo mismo de la mitosis, se procede a realizar la profase 1, la primera profase de la primera meiosis. Y aquí ocurre algo clave, algo que diferencia la meiosis de su par somático, la mitosis, que es que las cromosomas que se van a alinear en el uso mitótico, al momento de generarse y antes de que se empiecen a repartir, para uno para cada célula, realizan un proceso que en inglés se denomina crossing over, o en español se le llama entrecruzamiento. Se los menciono porque pueden haberlo aprendido por el otro nombre, en el cual los cromosomas se entrecruzan, como dice la palabra, un brazo largo con un brazo largo, en lo que se suele ver, como se ve ahí en la imagen, e intercambian su material genético. Realizan una translocación, ya vamos a definir ese concepto más adelante, porque no ocurre solamente aquí en este proceso, pero ocurre una translocación aquí, una transferencia de un material de un cromosoma al otro, que permite compartir material entre las células que posteriormente van a
generar vida. Por eso es tan importante para la generación de gametos, porque esto permite repartir información, y esto luego va a permitir que ciertos caracteres se expresen y que antes no lo hacían, ¿cierto? Después en genética estudiamos lo que son los genes dominantes y recesivos, y una de las gracias del crossing over es que de repente puede intercambiar cierto material, y lo que antes se expresaba de manera dominante porque no habían suficientes recesivos, ahora se va a expresar el gen recesivo porque justo se intercambió el material que nosotros necesitábamos en ese cromosoma para que se expresase el gen recesivo, el cual puede ser ojos de color claro, puede ser una tez más oscura, y todo depende de las características que expresa ese gen. Bien, entonces, posterior a esta profase, que tiene esa gracia, la profase 1, el crossing over, se, se produce la metafase 1, en el cual, al igual que en la mitosis, se van alineando los cromosomas que se generaron, que se condensaron en la placa metafásica, como dice aquí, o en el ecuador de la célula. Y esto va a permitir que posteriormente los centriolos, que los vemos aquí en los polos de la célula, realicen su gracia en la anafase. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Si se les presenta alguna en cualquier momento, ya saben, pueden hacérmela a través del chat o abrir su micrófono. Bien. Pero bueno, hasta ahora, aparte del crossing over, no ha cambiado mucho la cosa respecto a lo que sería una mitosis, ¿cierto? Pero recuerden, esa característica va a ser muy importante después con lo que vamos a explicar. Bien. Si no hay más, seguimos entonces. Aquí también en la infografía de la derecha nos muestra que de repente va a haber cromosomas que no se van a ver entrecruzados versus otros que nos van a aparecer uno en un lado del ecuador y el otro en el otro extremo, ¿cierto? Y esto va a generar diferentes características, porque puede que, dependiendo de las posibilidades, dependiendo entre comillas del azar, que es la genética, puede generar que la información genética que nosotros estábamos buscando aquí se reparta de manera desigual. ¿Ven? Aquí lo tratan de ilustrar dejando de un color los cromosomas del padre y con otros los cromosomas de la madre. ¿Bien? Entonces, luego, en la anafase, como yo les adelantaba, los usos mitóticos empiezan a tirar de los cromosomas, y cada célula hija que se va a formar se queda con la mitad del material genético que tenía la célula madre. Bien. En esta meiosis, sin embargo, es importante resaltar que no se partieron las cromatías hermanas. Bien. Solamente se repartieron los cromosomas. Aquí nunca se rompió un cromosoma. Las cromátidas hermanas se mantienen juntas. Bien. Meiosis 1. Anafase 1, para que lo tengan en cuenta. Los cromosomas que eran homólogos, porque acuérdense, aquí teníamos dos pares, dos cromosomas de cada tipo, entonces perfectamente cada célula hija se puede quedar con un cromosoma cada una, ¿bien? Entonces no hay necesidad de partir las cromátidas hermanas. Y finalmente, como sabrán, se empieza a formar de nuevo el núcleo en cada una de las células hijas, a la vez que se empieza a partir la célula madre, ¿bien? Y estas células, como ahí dice, son haploides, a diferencia de la célula madre que era diploide, que tenía el doble de material genético. Y bueno, eso que vimos fue la telofase con la intercinesis que se mencionó al principio, que era la primera partición, la que nos genera dos células. Y luego ocurre una segunda meiosis, y con ello una segunda parte de cada uno de los procesos que estamos viendo. Con ello, por ejemplo, ocurre la profase 2, y esta es una profase como la de la mitosis. No ocurre un crossing over, bien, esto es muy importante, no ocurre un crossing over, y simplemente se condensa el material genético, la cromatina se condensa, como dice la canción, y nos volvemos a encontrar con nuestros cromosomas, a la vez que los centriolos empiezan a construir los usos mitóticos
y se empiezan a ubicar en los polos de esta célula. Bueno. Luego, en la metafase 2, nos vamos a encontrar con que nuevamente tenemos a nuestros cromosomas en el ecuador celular, y esta vez sí se van a partir las cromátidas hermanas, en la anafase 2. ¿Bien? Entonces nos encontramos con que las cromátidas hermanas, como dice la figura, se van a separar a extremos opuestos de la célula, por cual cada célula hija de este proceso se va a quedar con una cromatida hermana. Y finalmente, como sabrán, la telofase permite que se generen 2 células hijas a partir de este proceso, y los gametos, porque ahora sí podemos hablar de gametos, las 4 hijas de este proceso final son células haploides, que tienen un solo cromosoma de cada uno. Bien, en este caso una sola cromatida. Después de este proceso, importante destacarlo, no se van a quedar simplemente con esa cromátida, sino que cada una se va a desarrollar por su cuenta y va a poder duplicar su material genético para prepararse para lo que viene después. Entonces va a generar la parte del cromosoma que le falta, cada una de estas 4. Bien. Entonces así es como terminamos con 4 células hijas. Y aquí tienen una animación en GIF que describe el proceso que les acabo de explicar, ¿cierto? Como les decía, ahí los cromosomas se ven diferentes, para destacar que son diferentes tipos de cromosomas, tanto en tamaño como en tipo de información genética, lo destacan por su color, pero también para destacarles que el cromosoma perfectamente puede ser de la forma que vemos a la derecha, o sea, ese cromosoma que solamente tenía los brazos cortos y no tenía los brazos largos. Bien, no todos los cromosomas van a ser perfectos y nos vamos a encontrar con todos con forma de X así perfecto, ¿de acuerdo? Es importante destacar esa característica de los cromosomas porque puede que les aparezcan preguntas de cariogramas, y puede que ustedes, si se encuentran con esa forma de V, ustedes piensen que es medio cromosoma, y no, es un cromosoma entero. Lo importante es que tenga las 2 cromátidas. ¿Bien? Ok. Bien, como les había mencionado al principio, en las mutaciones cromosómicas que nos podemos encontrar debido a anomalías en este proceso, o sea, a cosas que no salieron como suelen salir, nos podemos encontrar con diferentes mutaciones numéricas, en este caso las que aparecen en esta diapositiva, que son falta o sobra, la mayoría de las veces sobra, de cromosomas de un determinado par. ¿Bien? Entonces, ¿por qué destaco el que sobra suele ser el tipo más común? Porque la única monosomía, o sea, la única vez que ustedes se van a encontrar en uno de estos cariogramas con un solo cromosoma de un par, va a ser el par sexual, y particularmente en el síndrome de Turner. No sé si alguna vez me les mencionaron que sin la X no puede haber la Y. Bueno, en este caso, sí, quiere decir que no puede haber vida sin el cromosoma X. O sea, no nos vamos a encontrar con la Y sola. Eso es muerte, aborto espontáneo para el feto que se está formando. Pero en el caso del síndrome de Turner sí termina viviendo esa persona y desarrolla una serie de características, tales como infertilidad, puede ser ciertas malformaciones debido a la carencia del otro cromosoma del par sexual. Bien. Entonces, tenemos el síndrome de Turner, que es una monosomía. ¿Qué significa esa palabra? Que hay un solo cromosoma de ese par. Y también nos vamos a encontrar con las trisomías, que en lugar de 2 cromosomas de ese par, nos vamos a encontrar con 3, que sobran. Y uno de esos casos es el síndrome de Down, en el cual la trisomía se presenta en el par 21, o sea, tenemos 3 cromosomas en el par 21. Ese probablemente es uno de los síndromes más conocidos, ¿bien? Por todas las características que se le asocian. A su vez, también nos podemos encontrar, de vuelta en el par sexual, en el par 23, con el síndrome de Klinefelter, el cual es una trisomía del par 23. Particularmente es la existencia de 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿bien? El cual se expresa, entre otras características, a
seres, o sea, a personas de sexo masculino que desarrollan ciertas características sexuales secundarias del sexo femenino. Mamas bastante grandes, cuerpo que tiende a acumular grasa, y también está asociado con cierto grado de infertilidad, si es que no absoluta, no estoy seguro. Bien. ¿Qué más? También nos podemos encontrar con mutaciones del tipo estructurales. Bien, aquí nos estamos metiendo más en materia de genética, propiamente tal, más más que de ciclo celular, que fue con lo que comenzamos esta materia. Bien, y entre las mutaciones estructurales nos vamos a encontrar con deleciones, que son eliminaciones, eso significa esa palabra, eliminaciones de cierto material genético, quedando el cromosoma, o en este caso una cromatida más corta. Bien, también puede existir una duplicación, que es cierto locus, cierto loci. Locus es un lugar en el cromosoma, y loci es su plural, entonces va a haber ciertos loci que se pueden duplicar, y vamos a tener el doble de ese mismo material en el cromosoma. Bien, y eso puede traer consecuencias. Yo me imagino quizás no tan graves como la deleción, porque la deleción no vuelves a ver ese material genético, desapareció. Y luego en las hijas de esa célula tampoco se va a expresar porque no está. En cambio, en la duplicación lo tienes, pero 2 veces. Tal vez pueda entorpecer la lectura de esta información. Es como leer un disco, un CD. Bien, esa información va a estar, pero si está duplicada, te va a costar más encontrar la otra información, porque la información que ahora está duplicada ocupa más espacio. Bien. También nos podemos encontrar con inversiones, en la cual uno de los locus, una de las partes de la cromatía, se da vuelta, y toda su información, como ustedes pensarán, se da vuelta y nos entrega otra lectura. No es lo mismo leer un texto de frente que leerlo de cabeza, entonces nos entrega otra información. Afortunadamente, el lenguaje genético solo se escribe en 4 letras y no en 26 o 27, como se escribe en el lenguaje español, en el inglés. Entonces, una inversión no sería tan terrible. Se podría leer de todas formas, porque el lenguaje genético sigue teniendo sentido, sigue teniendo las A, T, C, G que lo conforman, pero nos va a entregar otra información totalmente distinta. Y por último tenemos las translocaciones, que ya los veníamos adelantando antes con el tema del crossing over, en el cual el entrecruzamiento sería una translocación recíproca, en el cual una cromatida de un cromosoma recibe la misma cantidad de material que cede al otro cromosoma. Bien, cada uno, en este caso te lo muestran con una patita roja y una patita verde, cada uno queda con una parte del material del otro cromosoma, y eso es lo que permite la variabilidad genética, que se comparta material y que varíen las características desde los padres hacia los hijos. Se pueden expresar las características del padre o de la madre, dependiendo de los resultados de ese crossing over. En el caso de una translocación no recíproca, en cambio, solamente una de las cromátidas cede información a la otra, sin que éste vuelva. A eso se refiere. Bien. Finalmente aquí les dejo un cuadro comparativo para que ustedes lo estudien. Ojalá lo puedan estudiar después en sus casas, cuando estudien para la prueba. Vean este cuadro y ojalá les deje todo claro lo que hemos visto en estas 2 clases. Bien. La mitosis es para células somáticas. Bien. Y la meiosis para células germinales, o sea, gametos. Los gametos, espermatozoides, ovocitos. Todas las demás se reproducen por mitosis. En el caso de la mitosis ocurre una sola división celular, y en la meiosis ocurren 2 divisiones. Por ende, en la mitosis tenemos 2 células hijas y en la meiosis 4 células hijas. Finalmente nos encontramos con que en la mitosis tenemos células hijas diploides, o sea que cada una de ellas tiene su material genético completo y por cita doble. En cambio, las células hijas haploides que se forman en la meiosis contienen un solo cromosoma de cada uno de estos 23 pares en el caso de los humanos, lo que les estaba contando. Bien. Y bueno, gracias al crossing over, que solamente tiene la meiosis, cuidado con su micrófono, nos vamos a encontrar con que en la mitosis tenemos células hijas idénticas, porque no se produce ningún entrecruzamiento, por ende no se comparte información, y cada una de las 2 hijas es igual a la célula madre,
En cambio, en la meiosis, como se produce este entrecruzamiento y este cambio de información entre los pares de cromosomas, nos vamos a encontrar con que cada una de las hijas, cada una de las 4 hijas presenta características distintas. Entonces, cada una es genéticamente única con respecto a sus células hermanas. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Espero que si aún no tienen preguntas o aún no saben qué preguntas formular, las podamos seguir contestando a medida que vamos contestando estas preguntas, ¿de acuerdo? Bien. No sé si quieren prender su micrófono, lo habrás hecho para prender su... para hacer una pregunta, si es así, adelante. Si no, de todas formas voy a... O sea, es que no sé si escuché bien o no, pero ¿qué pasa con las personas que son afroditas? Con las personas que son hermafroditas, me imagino que te refieres, creo que también tiene que ver con una de estas anomalías genéticas, en la cual nos podemos encontrar con una persona que tiene tanto cromosomas XX como cromosomas XY en sus pares 23, dependiendo de la célula. O sea, eso puede cambiar. Y dependiendo de eso, se pueden expresar ambos caracteres sexuales y por ende encontrarse con que tiene ambos órganos sexuales. Bien. Pero en verdad no manejo eso. Puede que sea por otras situaciones también. Puede que sea... ¿Por qué te digo esto? Porque puede que sea también una formación extraña que se haya dado dentro del útero materno, ¿bien? En el cual, cuando ocurre la diferenciación sexual del individuo, se empieza a generar su órgano sexual masculino, por ejemplo, pero no se terminó de reabsorber o de reprimirse su órgano sexual femenino, entonces queda con ambos. Puede ser una cuestión relacionada a la gestación y no a los genes, ¿bien? Lo más probable es que sí, porque estos dictan lo que ocurre, pero también pueden ocurrir cosas dentro del vientre materno, ¿bien? Espero haber dejado un poco más clara tu duda. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Les tengo 9 preguntas, así que ojalá alcancemos a pasarlas todas antes de terminar la clase. La primera nos dice, en el proceso meiótico, la metafase 1 se diferencia de la metafase 2 en que, 1, en la metafase 1 hay duplicación de material genético y en la metafase 2 no se produce esta duplicación. 2. En la primera, los homólogos se encuentran apareados en el ecuador y en la segunda solo se ven cromosomas sin aparear y en menor número. Y 3. Los centriolos se ubican en los polos en ambas metafases. Ojo que es media capciosa esta, ¿eh? El año pasado también me dejó esa impresión. Pero a ver, jueguense. ¿Cuál les parece a ustedes que sea la correcta o la más correcta? Nada claro, parece. No queda muy claro. Bueno, esta vamos a estudiarla porque igual hasta a mí me causa duda, en verdad. Bien. Bien. La respuesta correcta era solo 2, porque durante la metafase 1 los cromosomas homólogos apareados por la recombinación dada en la profase 1, o sea, el crossing over, entrecruzamiento, quedan alineados a ambos lados del ecuador y la orientación de cada par es al azar, o sea que pueden quedar del lado correcto de su ecuador, o sea, uno de un lado y el otro del otro, o pueden quedar repartidos. Ahí en esa diapositiva lo vimos por los colores, ¿cierto? Que los azules podían quedar de un lado, los rojos del otro, podía quedar uno azul y uno rojo, y luego uno rojo y uno azul. ¿Bien? Mientras que en la metafase 2 los cromosomas se alinean individualmente en el ecuador sin aparearse en la profase 2. Me sigue generando dudas porque yo juraba que los centriolos sí se ubicaban en los polos en ambas metafases.
pero bueno, eso debe ser porque los centriolos se repartieron. Entonces en la metafase 2, si no me equivoco, quedaron de un solo lado de la célula. Y desde ahí dirigían toda la meiosis 2. ¿Bien? Pero la 1 espero que haya quedado más o menos clara. El ítem 1, ¿por qué no es? Porque solamente, o sea, la duplicación del material genético no ocurre en ninguna de estas metafases, sino en la fase S, que es anterior a todo el proceso de meiosis. ¿Bien? Bien. Vamos a leer con la siguiente. Ya. La segunda nos dice, el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, o sea, el crossing over, se produce en la profase mitótica, la profase de la segunda división meiótica, la metafase de la primera división meiótica, la profase de la primera división meiótica o la metafase de la segunda división meiótica. Vamos. Esta sí espero que haya quedado clara, por favor. Eso sí, en la prueba no les van a poner tanto texto, les van a poner profase 2, metafase 1, profase 1 y metafase 2. Esas serían las alternativas. D, dicen sus compañeros ahí, Renato, Catalina. Bien, bien, bien. Eso. Me gusta que participen. Bien, Francisco, bien, José. Vamos a ver. Muy bien, era la alternativa D, la profase 1, que es la única etapa en donde se da este crossing over, que permite la variabilidad genética. Bien, en mitosis nunca ocurre, y en meiosis solamente en la profase 1. Pregunta número 3. La importancia de la meiosis radica en que, 1. Mantiene el número de cromosomas de la especie, hay un typo, y otorga variabilidad a la descendencia. Bien. 2. Se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Y 3. La combinación al azar de los cromosomas determina una gran variedad de gametos. Vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sucede aquí? Ojo que puede ser medio capcioso el ítem 1, pero yo creo que ya quedaron bastante claros los otros dos, así que, pero hay respuesta certera, sin duda, sin signo de interrogación, no es necesario. Jueguense. Solo sé que la 2 no es, dice. La 2. Que la 2 no es. Que no se produce el entrecruzamiento, que no se produce el crossing over en la meiosis. O te produce dudas porque dice cromosomas homólogos. ¿Cuáles son los cromosomas homólogos? Tal vez no lo había mencionado antes y eso se te produce dudas. Pero los cromosomas homólogos son los que son del mismo par. Entonces, los cromosomas del mismo par son los que permiten que se produzca el crossing over, entonces comparten información entre uno y otro. Porque si bien son del mismo par, no quiere decir que ambos tengan la misma información genética. Entonces, es este entrecruzamiento el cual permite la variabilidad genética. Entonces, la 2 sí es, ojo. Bien, entonces, revisémosla entonces, para resolver todas esas dudas. Es la alternativa E, 1, 2 y 3. ¿Por qué? La meiosis, al tener como resultado 4 células haploides, ¿cierto?, permite mantener el número de cromosomas de la especie. Por eso dije que era capcioso, porque no habla de la cantidad de material genético que queda. No habla si es que terminan quedando diploides o haploides, sino que cada una de ellas queda con el número de cromosomas, o sea, el número de tipos de cromosoma que ésta posee, o sea, 23, en el caso de los humanos. Entonces, cada una de estas 4 células haploides queda con 23 cromosomas y este número de cromosomas no aumenta. Bien. A la vez,
gracias a que se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, se produce el crossing over, se da que se genera una gran cantidad de gametos, una gran variedad por este mismo proceso. Cada gameto que se produce es único, porque cada uno se produjo de un crossing over y de una disposición de cromosomas distintos. ¿Bien? Ojo ahí, ojo ahí. Eso no puede quedar duda. ¿Bien? Entonces, sigamos con la pregunta 4. La célula que termina la meiosis 1 es, o sea, cada una de las dos células hijas que nos deja la meiosis 1. Nos deja con 2N cromosomas y 4C ADN. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Si queda con 2N, quiere decir que nos dejó células diploides, y si queda con N cromosomas, que queda con células haploides. ¿Bien? N es el número de cromosomas. En nuestro caso de los humanos es 23, por ende serían o 23 cromosomas o 46 cromosomas. Y en el caso de C, nos habla acerca del material genético. ¿Bien? Porque nos puede dejar con N cantidad de cromosomas, pero, y la clave de este proceso aquí está, gracias a que ocurre esta interfase, esta fase S, en la cual se duplica el material, tú partes con 4C ADN. ¿Bien? Les voy a dejar una clave aquí. Y cada una de las células haploides que termina la meiosis 2 termina con C ADN. O sea, la célula madre original tenía para repartir 4 por 4 la cantidad de ADN con la que parte, y cada una de sus hijas, de sus 4 hijas, termina con una C, una cifra de ese material. Entonces, y como bien dice Renato, la célula que termina la meiosis 1 debe quedar con N cromosomas y 2C ADN. ¿Bien? Bien, bien. Bien ahí también, Josefa. Bien, entonces aquí les vuelvo a mostrar la infografía, en este caso solamente la meiosis 1, para dejarles en claro que si bien cada una de las células hijas quedó con un tipo de ese cromosoma, pero cada uno de sus cromosomas se compone de 2 cromátidas hermanas. Ahí está la clave, 2 cromátidas hermanas. La C ustedes la pueden interpretar como el número de cromátidas hermanas, pero en verdad nos habla de la cantidad de ADN que contiene la célula. Entonces, gracias a que cada una queda con 2C ADN, luego eso es lo que se divide. Cada una queda con la misma cantidad de cromosomas, pero esos cromosomas, en lugar de tener 2 cromátidas hermanas, en el caso de la meiosis O, 2, cada una queda con una cromátida. Bien, esa es la clave. Muy bien. Siguiente. La variabilidad genética que aporta la meiosis se produce en, vamos, profase 2 A, metafase 2 B, profase 1 C, anafase 1 D o anafase 2 E. ¿Cuál es? ¿Cuál es aquí? ¿Dónde se produce la variabilidad genética? ¿Dónde ocurre la gracia? ¿Dónde le decimos la meiosis a lo tuyo? B, creo, dice Renato. C, dice Javier. No tenemos decisión unánime. ¿Alguna otra opinión? No sé si por ahí. Pero bien, me voy a quedar con estas dos. A ver. En el caso de la metafase 2, ¿cierto? Nos encontramos con las 4 células hijas, o sea, las 2 células hijas que van a dar lugar a 4, y en una metafase ya estamos alineando cromosomas al ecuador, por ende no podríamos estar generando crossing over. Bien. En cambio, en el caso de la profase 1, que es la alternativa correcta, ocurre este entrecruzamiento porque formamos los cromosomas, la cromatina se condensa y se forman los cromosomas, y ahí es cuando tenemos los 2 cromosomas homólogos en una sola célula, se produce este entrecruzamiento entre un cromosoma homólogo y otro. Y aprovechan de compartirse material. Bien, alternativa C, la pregunta 5. Muy bien, Javier. Pregunta 6.
¿qué diferencias existen entre la metafase de la mitosis y la metafase 1 de la meiosis? Típica pregunta de PTU. 1. En la mitosis, los cromosomas se disponen alineados en el ecuador y en la meiosis a ambos lados del ecuador. 2. En la mitosis, las cromátidas hermanas migran a polos opuestos y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos. ¿Bien? Ítem 3. En la mitosis, el plano ecuatorial es paralelo al eje de los centriolos y en la mitosis es perpendicular. Vamos. ¿Cuál consideran ustedes que es la alternativa correcta? Les vuelvo a recordar. Estamos comparando metafase de mitosis y metafase 1 de meiosis. La primera metafase, la metafase de la célula madre. ¿Bien? ¿Qué ocurre aquí? Dice Renato. Bien, bien. ¿Qué dicen tus compañeros? Vamos a ver. D, dice Francisco, con algo de duda ahí. Dice Javier. Bien, tenemos dos una D. Vamos a ver entonces. ¿Está bien uno? ¿Está bien otro? Están todos equivocados. Nah. Pero bueno, al menos los que decía, el Francisco que decía D, algo la chuntó. Solamente la 1 es correcta. Es la única diferencia que sí es correcta en este caso. ¿Por qué? Porque como verán aquí, en estas dos figuras, al lado izquierdo tenemos la metafase de la mitosis y al lado derecho tenemos la metafase 1 de la meiosis. En la metafase de la mitosis tenemos a los cromosomas alineados en el ecuador, o sea que a la altura de esa línea tenemos todos los centriolos, o sea, todos los centrosomas, y en la metafase 1 de la meiosis solamente tenemos o sea, en la metafase 1 tenemos dos pares de cromosomas de cada uno. Entonces tenemos un cromosoma a un lado del ecuador y el otro cromosoma al otro lado. Bien, esa diferencia sí es cierta. ¿Qué más nos dice? En la mitosis nos dice las cromátidas hermanas migran a polos opuestos y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos. Sí, nos está diciendo una diferencia entre la mitosis y la meiosis, pero no es de todo el proceso, porque es solamente de la metafase 1, entonces quiero que eso quede bastante claro. Era una pregunta capciosa. Y en la 3 nos dice, en la mitosis el plano ecuatorial es paralelo al eje de los centriolos y en la meiosis es perpendicular. Aquí vemos que eso no es cierto porque en ambas vemos que el plano ecuatorial es perpendicular al eje donde están los centriolos. O sea, si tiramos una línea recta entre centriolo y centriolo, va a cortar en ángulo recto, o aproximadamente, al plano ecuatorial de donde se están alineando nuestros cromosomas, ¿ok? Así que solo uno, alternativa correcta. Sí, generamos dudas, ¿eh? Si ustedes me decían que era la D, igual se la daba correcta, porque en este proceso en particular, sí estamos viendo que en la mitosis van a migrar las cromátidas hermanas a polos opuestos y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos. Pero, y aquí está la clave, así que no se emocionen todavía, esa es una característica de las anafases. Bien, las anafases. Ahí si me contestan dos, se me están apurando mucho, porque es en la anafase cuando se separan los cromosomas del ecuador. En la metafase solo estoy ordenando, solamente estoy colocando los cromosomas en el ecuador o a ambos lados del ecuador. Es en la anafase de la mitosis o en la anafase 1 de la meiosis cuando separamos los cromosomas homólogos o en el caso de la mitosis separamos las cromátidas hermanas y las movemos hacia polos opuestos. Bien, por eso es solo uno.
Porque si ustedes me dicen diferencia entre mitosis y meiosis, claro, esto hubiera estado correcta, pero es una característica de la anafase, separar cosas, no de la metafase. La metafase ordena, la anafase separa. ¿Bien? Entonces, pregunta 7. Respecto a los cromosomas homólogos, ¿es correcto señalar que pues presentan diferente morfología, o sea, tienen diferente forma? B, portan genes no alélicos entre sí, o sea, que no se parecen entre sí. C, suelen encontrarse en el mismo gameto. En el mismo gameto, ojo ahí, gametos, cromosomas homólogos, se separan durante anafase 2 de la meiosis. Anafase 2 les dice. Y la alternativa E, portan información para las mismas características. ¿Qué nos querrá decir con eso? Siendo que son homólogos. Muy bien. ¿Cuál será la alternativa correcta? No hay problema, no hay problema. Chiquillos, una cosa importante, cuando tengan alguna emergencia, alguna cosa, procedan nomás, salgan. Después me pueden decir si quieren por WhatsApp o por mensaje interno, o para que lo tengan en cuenta, para recordárselo bien. Vamos. ¿Qué les hace sentido a ustedes? ¿Qué les suena aquí? ¿No les dice nada a su intuición? ¿No les dice nada lo que aprendimos hoy? Si no, no hay problema. Les podemos echar un repaso. De todas formas, herencia es algo que vemos a lo largo del curso de biología común y lo vemos tanto al principio como al final. Porque al final después vemos Mendel, próximo semestre estaremos viendo Mendel y ahí vamos a repasar lo que es la materia genética. ¿Bien? Renato dice alternativa E. Y espero que estén todos de acuerdo porque es la alternativa correcta. Muy bien, Renato. Los cromosomas homólogos tienen el mismo tamaño, forma y altura del centrómero, o sea que tienen la misma morfología, y además sus genes para un mismo carácter, los alelos, se localizan en los mismos lugares, los mismos loci. Ahí les hablaba yo del loci y del locus. Bien, para que lo tengan en cuenta. Loci son lugares, aunque no contengan exactamente la misma información. Bien, entonces podemos ir descartando las diferentes alternativas. Muy importante en biología saber descartar. ¿Presentan diferente morfología? No, presentan la misma forma. ¿Portan genes no alélicos entre sí? No, tienen los mismos alelos. ¿Suelen encontrarse en el mismo gameto? No, porque cada gameto tiene, con suerte, una de las cromátidas se quedó, entonces no puede tener dos cromosomas homólogos. Bien, dos cromosomas homólogos son cuatro cromátidas, acababa de decir esa palabra, y cada gameto se queda con uno, entonces es imposible que veamos dos cromosomas homólogos en el mismo gameto. Bien. ¿Se separan durante la anafase 2 de la meiosis? No, se separan durante la anafase 1 de la meiosis. Y por ende nos queda la alternativa E. Muy bien. Pregunta 8. Bien. Nos dice, cada bivalente observado durante la meiosis está formado por A, 4 pares de cromosomas apareados, B, 2 cromátidas asociadas a un centrómero, C, 2 cromosomas homólogos apareados, D, 2 cromosomas no homólogos apareados, E, cualquier par de cromosomas apareados. ¿Qué nos quiere decir con bivalente? Se refiere a cada par de cromosomas que nos pillemos durante una meiosis, o sea, tenemos una célula en meiosis y la vemos en el microscopio. ¿Con cuál de estas alternativas ustedes creen que nos vamos a encontrar? Puede ser difícil de contestar, media específica la pregunta, pero traten de imaginarse el proceso. ¿Qué nos podríamos encontrar durante una meiosis?
¿Qué les hace más sentido? A, dice Javier. C, dice Renato, pero no está seguro. Vamos a ver entonces. Bien, bien. Eran dos cromosomas homólogos apareados, que es lo que vemos mientras está ocurriendo el proceso de crossing over. Que dos cromosomas homólogos se aparean, se cruzan, comparten información. No nos podemos encontrar con 4 pares de cromosomas apareados porque no nos encontramos, al menos en células humanas que yo sepa, con 4 pares de un mismo cromosoma. Porque este apareo, este crossing over, tiene que darse en cromosomas homólogos. Entonces no podemos juntar 4 cromosomas de diferentes tipos, de diferente par, y aparearlos, unir los 4 entre sí. No sucede en esa clase de cosas, al menos cuando hablamos en genética, ¿bien? Sí ocurre lo que decía Renato, que dos cromosomas homólogos se encuentren apareándose, intercambiando información, entrecruzándose, crossing over. Todas palabras para lo mismo, ¿bien? Se me pega el término en inglés, pero es porque después en la U probablemente si les hablan de nuevo de estos contenidos, se habla en inglés, todos los conceptos están en inglés y los papers que van a tener que leer están en inglés, así que disculpen, pero es la costumbre. Ojalá cuando nos toque a nosotros generar ciencia aquí en Chile, los publiquemos todo en español para que los gringos aprendan español. Pero por ahora, como ellos son los que producen, a nosotros nos toca leer. Muy bien. Y nos va quedando una última preguntita, pregunta número 9, que nos muestra una figura aquí, que representa 2 células en una fase de la meiosis. Según ustedes, ¿en qué etapa de la meiosis se encuentran estas células? Vamos, ahí, identificación. La primera habilidad que tienen que aprender para contestar esa prueba maldita. Ver y responder. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿En qué etapa se encontrarán esas células? Considerando la cantidad de material genético que contienen y la cantidad de células, también les puede decir también les puede ser alguna pista. D, dice Renato, muy participativo. D, dice Josefa, muy bien ahí. D, dice Francisco. Muy bien, muy bien. Me gusta que sea unánime, aunque algunos con dudas. ¿Será? ¿Será? ¿No será? Bueno, si no fuera, nos unimos todos juntos. Y es... Sí, es muy bien, muy bien, muy bien. Es la anafase 2 lo que vemos ahí. Entonces, ¿qué nos dice la figura? En la imagen se muestran 2 células, nos dice la explicación. Con lo cual ya podría ser una pista para estar hablando de anafase 2 y no de anafase 1. ¿Y por qué es anafase? Yo les había dicho aquí que la palabra clave, el verbo clave de la anafase es separar. Separar cromátidas, separar cromosomas homólogos. En este caso son cromátidas las que se están separando. Y son arrastradas hasta los polos, en cada una de ambas células. Alguno me habría podido decir, menos mal que no, pero profe, son 2 células cada una haciendo su anafase distinta. Pero como estamos hablando de meiosis, y el enunciado de la figura nos dice en una fase de la meiosis, ahí ya descartamos que sea mitosis. Y también podemos descartar que sea anafase 1, porque en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Y lo que vemos en la figura son cromátidas, las que se están separando. ¿Bien? En cuanto a las profases y metafases, aquí no estamos viendo eso, ¿cierto? Solamente podía ser anafase 1 o anafase 2. Muy bien, hasta aquí llega la clase de hoy, justo a tiempo, así que espero que haya sido muy, muy educativa para ustedes, que se vayan con una buena impresión de lo que es el tema de la mitosis y que tengan una muy linda tarde. Creo que todavía les queda una clase, así que ánimo con eso. Nos vemos, chiquitos. Les subo la clase a YouTube, así que atentos ahí al canal del Preu. Si alguno no tiene acceso, le mando el link a través de los grupos de WhatsApp. Hasta la próxima semana.